En este canal llevamos meses hablando de buena arquitectura, pero ¿qué ocurre con esos edificios terribles que nunca debían haberse construido? Es hora de hablar de arquitortura. Pongámonos en antecedentes. En 1882 se colocó la primera piedra de la Sagrada Familia y su finalización no está prevista para antes de 2026. Eso significan casi 150 años de obra. Y nada de esto importaría si la Sagrada Familia es una catedral sobrevalorada, pretenciosa y sobre todo muy fea. Ya está, ya lo he dicho. ¿Estás loco? Vale, ahora mismo solo tenéis una opción: cerrar el vídeo, preparar las antorchas y venir a crucificarme. Pero antes dejadme que os enseñe 3 comentarios que he rescatado de TripAdvisor. Horrible, de mal gusto. Es como cuando mezclas helados de muchos gustos. Otro. Siempre me ha parecido una construcción quiche, lo más feo que creó Gaudí. Vivir delante de ese mamotreto tiene que ser hasta desagradable. Y el último. Fea no, lo siguiente. Un mastodonte sin sentido que se vende de templo y lo único que es un sacacuartos. Bien, pues todos ellos tienen razón y voy a explicaros por qué. Empecemos por el principio. La Sagrada Familia es el peor proyecto de Gaudí. Que Antonio fue un maestro de la arquitectura es algo indudable. El desarrollo organicista que hace en la Pedrera, rompiendo la ortogonalidad y simetrías, apoyándose en los avances de la época, es envidiable. En el alzado utiliza una malla metálica interior que descarga el peso de las plantas superiores para poder abrir huecos con la forma que le dé la gana. Los recorridos del Parc Güell, donde juega en todo momento con la naturaleza, las vistas del mar y la ciudad de Barcelona e integra elementos arquitectónicos en forma de pasadizos o un gran banco corrido a modo de serpiente que abraza la plaza, supusieron una revolución en su momento. Pero nada de esto ocurre en la Sagrada Familia. Gaudí plantea a finales del siglo XIX una catedral gótica como las que se hacían en el siglo XIII, como si en 700 años no se hubiese avanzado absolutamente nada en la arquitectura religiosa, sin aportar casi nada nuevo y queriendo que se pareciese a edificios del pasado. Catedrales que, por cierto, tardaban más de un siglo en terminarse. Pero Gaudí debía contar con la ayuda de los Vengadores y se comprometió en 1886 a terminar la obra en solo 10 años. Os cito textualmente las palabras de Josep María Bocabella, gestor de la Basílica. Todos vosotros, queridos hermanos, estáis ansiosos de ver concluido el templo expiatorio de la Sagrada Familia, y hasta algunos os habéis quejado porque se hacía tan grandioso que sería obra de un siglo. A fin de tranquilizaros, el director de la obra, para satisfacer vuestros deseos, se compromete a dejar el templo concluido a los 10 años, con tal de que no vengan sucesos o circunstancias extraordinarias, y se recauden unos 6.000 duros mensuales. Lo cual nos lleva al siguiente punto, y es que la Sagrada Familia ni siquiera es de Gaudí. Si la duración estimada de las obras es de 144 años y el arquitecto catalán falleció en 1926, eso quiere decir que ha participado en menos de una tercera parte de los trabajos. Y eso no sería un problema si no fuese por un pequeño detalle, y es que el arquitecto no dejó planos del resto del proyecto. Diseñó varias maquetas a diferentes escalas de las partes más significativas de la obra. Maquetas que quedaron destruidas después de un incendio provocado al comenzar la Guerra Civil Española y de la que solo se conservan algunas imágenes. Recapitulando, el 70% del templo se está levantando a partir de unas fotos. Con tantos parones y reinterpretaciones de la obra desde la muerte de su arquitecto, es imposible asegurar que lo que se está construyendo en la actualidad tiene algo que ver con lo que Gaudí imaginaba en su cabeza. Más teniendo en cuenta que definía muchos de los aspectos de la obra a medida que ésta avanzaba. El resultado de la catedral es un collage arquitectónico lleno de cambios estilísticos. La obra fue pensada para que se realizase en piedra, por lo que los arcos funiculares de su nave central funcionarían a compresión. Ahora, al levantarse en hormigón armado, los arcos ya no funcionan como tal y han pasado de ser estructura a convertirse en adorno. Un adorno muy bonito, pero sin dejar de ser un elemento decorativo. Se ha construido más de lo que dejó Gaudí y tiene poco que ver con lo que él hacía. Y así llegamos al último punto. La Sagrada Familia se ha convertido en un monstruo. La altura de la nave central es de 60 metros en las bóvedas de crucero. Y claro que un espacio enorme impacta, igual que un monstruo en una película de terror. El tamaño ha sido tan sobredimensionado que nuestra percepción desde el suelo hubiera sido la misma con muchos metros menos de altura. Perdemos por completo la noción de escala. Pasa lo mismo con la fachada y los elementos constructivos. Han sido recargados de motivos religiosos hasta el punto de no dejar un solo hueco vacío, como si el material no pudiera respirar. No hay jerarquía, ya no sabes qué parte es la importante y cuál ha quedado en un segundo plano. Existe un exceso de información, algo similar a lo que ocurre con la publicidad en Japón. Al superponerse tantos carteles en tan poco espacio, la mezcla de luces, colores y símbolos hace que termines no reconociendo nada. El interior de la Sagrada Familia es como el decorado de una película.
todo en cartón piedra, falso y sin significado, igual que si estuvieras paseando por un parque temático. Pero para mí el mayor pecado de Gaudí es rechazar los avances espaciales y constructivos de la época, olvidarse de lo que se estaba construyendo a su alrededor y cerrar los ojos a las innovaciones de sus compañeros. En resumen, no hace falta que tu iglesia sea la más alta para estar más cerca del Señor. Ni siquiera es necesario recargarlo todo de imágenes sagradas. Para crear un buen espacio religioso, solo hay que tener gusto y respeto por los materiales que estás utilizando. El templo de Gaudí es desde hace años el monumento más visitado de España, con 4,5 millones de visitantes al año. La Catedral de la Sagrada Familia ha dejado de ser un monumento a Dios para convertirse en un monumento al turismo. Y esto, amigos, es una verdadera pena. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejar un like bien grande en caso de que os haya gustado. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.